Este video está basado en la historia de la educación peruana durante la época de la República. Abarcaremos todo en cuanto a la concepción educativa, al rol del maestro y del educando, los contenidos que se enseñaban y aprendían desde luego, los métodos y las transformaciones en general que ocurrieron en el sector educativo del Perú durante diferentes periodos, desde la independencia hasta principios del año 2000. Para hacer una breve presentación o introducción en todo caso, empezaré diciendo lo siguiente. Luego de la liberación del Perú de España, la historia de este pasó por muchos cambios caracterizados principalmente por la implementación de un sistema republicano, que dentro de las influencias que yacía en este, hubo el interés por una educación pública y que por medio de las constituciones del Estado y de la organización ministerial se puso en ejecución. Dentro del contexto de la primera constitución, que fue la de 1823, se determinaron las normas educativas, las cuales adoptaron una evidente orientación democrática. No obstante, el Estado tuvo serias condiciones de orden económico y político para ofrecer una enseñanza pública. Siguiendo las normas, la segunda constitución de 1828. En esta se le dio mayor importancia a la educación y así se puso en marcha el adelantamiento de las artes y las ciencias para las escuelas y universidades, y al mismo tiempo se aplicó la educación primaria gratuita. Años más tarde, en 1833, mientras se consolidaba en totalidad la educación primaria, se estableció un órgano normativo que velaba por la preparación de los planes y programas, así como buscar la aplicación de un método único en la enseñanza. Cabe mencionar que dentro de esa época ya existían los niveles primaria y superior, las cuales tuvieron sustento tanto de escuelas lancasterianas gratuitas como la de la instrucción colonial, es decir, como privilegios de castas. En la época de 1940, los planes y programas de estudio diferían según la escala de clase. La educación iniciaba en las escuelas de primeras letras y concluía en los colegios de educandas. Con la llegada de Ramón Castilla a la presidencia, la cual fue significativa o trascendente en todo caso, se promulgó un reglamento de instrucción, el cual fue clasificado como la primera ley de instrucción pública, ya que con esto se trató de poner fin a la desorganización administrativa y pedagógica imperante. También aquí fue donde se dividió la educación en privada y pública. De la misma forma, los posteriores presidentes promulgaron diversas leyes y planes para tener un mejor orden y ejecución del ámbito educativo. Ya para el siglo XX hubo la necesidad de incrementar el acceso de más alumnos para los centros educativos, de los niveles primario, secundario y superior gratuitos. La expansión del nivel superior, promulgación de más leyes, mejoramiento de infraestructuras y cambios de normas. Es preciso mencionar que en el Perú no todas las propuestas educativas implementadas a través de los años fueron o tuvieron gran éxito. Es por eso que en este video se dará un pequeño resumen de la educación desde la época republicana hasta principios del año 2000. La educación en el Perú la hemos dividido en tres etapas. La primera etapa, a comienzos de la época republicana post-independencia 1824-1850. Para esta primera etapa hemos considerado los siguientes aspectos: concepción educativa, educador, educando, contenidos, métodos y escenarios. A comienzos de la época republicana se desarrolló el interés por la educación pública a través de las constituciones del Estado y de la organización ministerial. En el año de 1823, los maestros ya empezaban a realizar planes de manera pública para guiar a sus estudiantes a asimilar sus conocimientos. Para ello, el educando o alumno debía tener una buena retención de la información para que pueda asimilar su proceso de aprendizaje. Por el año de 1936 se da la promulgación general de instrucción pública para las escuelas primarias. El maestro empieza a cumplir funciones y a estar al día en los cursos que va a dictar, cursos como literatura, gramática, castellano, latín,
matemáticas puras, música, geometría, astronomía, entre otros. Es decir, el maestro debía estar al corriente de las clases que iba a impartir. El alumno, por su parte, empieza a tener un contacto directo con las asignaturas que el maestro le va a enseñar. Pero no es hasta el año de 1840 que se funda la Dirección de Educación Primaria. Los maestros eran capacitados a través de programas que buscaban la aplicación de un método de enseñanza para una mejor educación. El estudiante ya en esta época empieza a desarrollar un mayor nivel de comprensión en todo lo relacionado a las asignaturas que le dictaban. La segunda etapa, el interés del Estado por asumir su rol y su función de educador, reformas de entre los años de 1850 a 1972. Hemos de tomar los mismos aspectos de la primera etapa. La educación a partir de 1850. Esta educación en el Perú sufrió cambios significativos cuando estos dos grandes personajes asumieron la presidencia, Manuel Prado y Ramón Castilla. Ramón Castilla y el Reglamento de la Instrucción de 1850. En la historia de la educación peruana, Ramón Castilla contribuyó decisivamente a la enseñanza pública y a su organización administrativa a través de la promulgación de ese documento. En ese documento, la instrucción básica dejó de ser denominada lancasteriana o de primeras letras para ser nombrada oficialmente como escuelas primarias. Además, muestra el interés del Estado por asumir su rol como Estado y su función de educador. El reglamento definió la educación nacional en tres grandes grados: el de las escuelas, refiriéndose a las primeras letras, el de los colegios menores y el de los colegios mayores o universidades. La misión principal de las escuelas y colegios a partir de 1850 fue concentrada mediante el alcance y expansión de la educación moral y religiosa para los ciudadanos. Por moral, se entiende al eje transversal público en beneficio de la población escolar nacional, de afirmación a la fe, ética y religión, junto con la instrucción ciudadana, que consolidó la devoción y respeto hacia la patria en sus distintas áreas del conocimiento, en cursos como geografía y constitución, por ejemplo. En torno a las funciones educativas, el Estado peruano reconoció el rol de la Iglesia Católica en dicha labor, pues ésta ejercía un papel crucial en la difusión e instrucción de los ciudadanos de la nación, y un énfasis mayúsculo en la instrucción de las primeras letras. Pero no cualquier parroquia dentro del Estado peruano alcanzó o ejerció la función de escuelas de primeras letras. A partir de esta década, cada vez menos parroquias se dedicaron a aquella noble función. Es por ello que el Estado tenía los recursos para encargarse progresivamente de su función pública educadora. En lo que respecta a la Junta Central de Instrucción, el papel que desempeñó el Estado fue el de ser un gran influyente intermediario por el cual el Poder Ejecutivo canalizó las orientaciones pedagógicas, nombramientos, consultas de los maestros, así como la mejora del inmobiliario, como compra de herramientas, incluso los temas salariales de los maestros y preceptores a su patrocinio, y las funciones cada vez de mayor complejidad. El nuevo reglamento estableció una nueva carga de cursos, que a su vez generó un modelo sobre el cual las reformas pedagógicas de la segunda mitad del siglo se sostuvieron, por lo menos hasta la reforma del presidente Manuel Prado. En torno a la nueva disposición curricular de los colegios menores, lo que hoy se denomina colegio secundario, sus cursos para varones fueron reglas generales de literatura castellana, lengua francesa, inglesa y latina. Asimismo, se añadió las materias de geografía universal, antigua y moderna, nociones de lógica y ética. Pero por otro lado, la enseñanza para las niñas era muy diferenciada, no era la misma que para los varones.
Existían colegios para varones y colegios para mujeres. Desde ahí se ve una clara diferencia que la educación era impartida de manera diferente. Manuel Prado, 1940. Estableció la educación infantil para niños de 4 a 7 años, la primaria común gratuita y obligatoria de 6 años, la secundaria común de 5 años con ingreso a la opción técnica, normal o artística al cabo del tercero de secundaria superior. Además, en este gobierno se abrieron las oposiciones de ciencias y letras para la secundaria y en 1962 creó el CENATI para responder a las crecientes necesidades de formación de técnicos de mando medio y mano de obra calificada en un ambiente de sustitución de importaciones y desarrollo de la manufactura nacional. Esa misma fecha, los sindicatos de docentes de primaria, secundaria, técnica y educación física se articularon en la Federación Nacional de Educadores del Perú, que luego, en 1972, daría origen al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú. Juan Velasco Alvarado, 1968. En el periodo de gobierno de Velasco se decretó la reforma educativa el día 21 de marzo. La idea central de esta reforma estaba inspirada en los escritos de Augusto Salazar Bondi sobre la educación como generadora de una conciencia crítica de la realidad y promotora de la transformación de las relaciones de dominación que caracterizaba a la sociedad peruana. La ley también quiso vincular la educación al proceso educativo, para lo cual creó la educación básica laboral como opción a la educación básica regular. La reforma educativa de Velasco abordó la educación como una cuestión política y económica social que debía comprender la participación organizada de la comunidad, vinculándola con el desarrollo y el trabajo, y planteaba que no se podía cambiar la estructura económica, social y cultural del país si no se reformaba su educación, y no se podía transformar su educación si no se modificaban las bases económicas y sociales sobre las cuales estaba sustentada. A falta de recursos, la mayor demanda educativa no se cubrió con una nueva infraestructura, sino con un recorte de la jornada escolar, un aumento de turnos escolares en los mismos locales y se aumentó un número de estudiantes por cada profesor. Tercera y última etapa, para los inicios del siglo XX, disolución de reformas e influencias constructivistas 1980-2000, en donde jugaron un papel muy importante estos dos personajes, el de Fernando Belaúnde Terry y el de Alberto Fujimori. La educación en este siglo tenía como único fin formar íntegramente al hombre como persona, como ser social y como agente promotor de su cultura. El educador, formal e informal, tenía el rol principal del profesor, que era transmitir el conocimiento a sus alumnos y conseguir que éstos a la vez lo transmitieran con la mayor fidelidad posible. De tal manera, la actividad central en el aula era el dictado y copiado de la información. No eran capacitados continuamente, su enseñanza no requería de la participación activa del estudiante, algunos eran amenazados por lo que perdían sus puestos de trabajo, estaban mal remunerados debido a la crisis económica y política del país. El educador formal era impartido por los docentes capacitados, se daba de manera escolarizada y no escolarizada. Tenemos un educador informal que era impartida por los agentes educativos que podían ser los padres, la familia, la comunidad, el centro de trabajo, las agrupaciones políticas, religiosas, culturales y los medios de comunicación. Además, esta podía ser autodidacta. El educador debía ser formado íntegramente para que pueda actuar con compromiso, eficiencia y eficacia. El educando de entre los años 1980 y 1990. El estudiante de cualquier nivel vivía con el temor debido a las intervenciones que los movimientos terroristas hacían a sus escuelas. No olvidemos que en estos años, en esta época, el Perú vivió el momento más difícil, el inicio y el apogeo del terrorismo. Es por ello que el proceso de enseñanza se interrumpía continuamente.
la educación estaba basada en su mayoría en la memorización. Ya en el año 1990, el estudiante, el alumno, ya empieza a participar activamente en su educación, empieza a ser creativo, autónomo y se identifica con su cultura. En los contenidos tenemos la identificación de categorías gramaticales, el reconocimiento de tipos de palabras según la posición de la sílaba tónica, la resolución de problemas matemáticos siguiendo un modelo dado. En síntesis, el modelo seguido por los docentes es la presentación de una teoría y la aplicación repetitiva de dicha a través de ejercicios muy similares. Tenemos los métodos de entre 1980 y 1990. Tenemos un método memorista. Aprender a través de este método implicaba que toda la información adquirida en el cerebro se localizaba en la memoria de corto plazo. ¿Y por qué en corto plazo? Ya que la información no se iba a recordar después de mucho tiempo, puesto que no era relacionada con algún otro contenido. Tenemos un método tradicional en donde el docente impartía la información y el alumno solamente era el receptor de ella. Ya entre los años 1990 y 2000 aparece un método constructivista, donde el alumno ya no necesita de un docente para recibir información, porque aparece el Internet y con este nuevas formas de aprendizaje. Y bien, se nos presentan niveles educativos. El primer nivel de educación inicial, el segundo nivel de educación primaria y un tercer nivel de educación secundaria y por último un cuarto nivel de educación superior. Niveles educativos entre 1985 y 2000, un nivel inicial para niños de entre 2 a 5 años, un nivel básico dividido en dos, básico de menores de entre 5 a 16 años y un nivel básico de adultos mayores de 16 y tenemos un nivel superior que es el fin, se podría decir, del estudio de una persona. Muchas gracias.